Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Soy Verónica Palafox. Oigan, hoy vamos a platicar sobre una situación que aparentemente creemos que se ha proliferado, pero vamos a averiguar juntos si es que no había tantas personas viviendo con esta condición o simplemente que ahora nos damos cuenta y por eso las podemos contar, conocer y apoyar. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista con los especialistas. Comenzamos. Bueno, pues sí, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos están viendo. Pero entonces, buenas, lo dejamos en buenas. Sí, bienvenidas. Sí somos. Sí somos, eso también, sumémosle. Bienvenidas, Iracema Orona. Hola. Que eres mamá de una, ¿es niño? Niña. De una niña que vive con el trastorno de espectro autista. Y tenemos acá del otro lado a Patricia Monreal, que eres la coordinadora o directora, ¿cuál es el término correcto? Soy la coordinadora general de la Asociación Civil Proyecto Alas. Proyecto Alas, que habla y trabaja sobre este mismo tema. Oye, vamos empezando por el principio. Mucha gente cree de una manera equivocada que las personas que viven en el entorno autista están enfermos. Y eso yo creo que es la primera mentira de la que tenemos que hablar. Esto no es una enfermedad, es una condición. Es como nacer con los ojos de color verde o con la piel más morena o con un pie más grande del promedio que tiene toda la familia. Calza del 4, pero yo del 6. Eso es una condición. Sí. A ver, platícanos un poquito. A ver, aquí vamos a partir. La parte técnica la dominas más tú y la parte vivencial. ¿O tú también tienes No, yo familiares? Bueno, tengo algunos familiares, no exactamente directos, pero creo que Iracema es la más adecuada Ella para nos va a hablar de la parte vivencial, porque les comentaba yo que para mí es importante que no solamente conozcamos la parte técnica o teórica de esta situación, sino también el cómo se vive, el cómo se entera uno y cómo se maneja esta nueva realidad en la que nuestra familia entra cuando se nos diagnostica alguien con este trastorno. Entonces, a ver, Pati, entonces platícanos, vamos a empezar. Rompiendo mitos, no es una enfermedad. No, el autismo no es una enfermedad, efectivamente, como tú lo dijiste, es una condición. Es una condición que afecta a algunas áreas en el funcionamiento de las personas que tienen esta condición. Específicamente, pues son áreas relacionadas con el lenguaje, con la cuestión sensorial, entre otras cosas. El autismo, por eso se llama espectro, ¿verdad? Porque hay un espectro muy amplio y no todas las personas con autismo están, digamos, afectadas de la misma manera. Hay, en el caso, por ejemplo, de los niños con los que nosotros trabajamos, hay niños que son verbales, hay niños que no son verbales, y lo que nos han dicho los neurólogos en distintas conferencias, ¿verdad?, es que pues el autismo no viene solo, viene con distintas comorbilidades, es decir, trae otras afectaciones, pero principalmente las afectaciones son en el área del lenguaje, en el área sensorial y en el área también de la interacción social, de las habilidades sociales para relacionarse con los demás. Oye, el primer caso de autismo que pone, yo creo, a esta situación en la vista de todos es una película. La famosa película en que Dustin Hoffman se presenta como, y lo vemos como un hermano raro. O sea, y luego que es un hermano raro que le ayuda al hermano que es más raro, que resulta ser más raro, a ganar en las cartas porque tiene una habilidad para contar, porque tiene muchas situaciones que en ese momento que no había información sobre esta situación, era así como, pues quién sabe qué le pase a ¿no? Pero yo creo que fue la primer puesta pública de la condición autista que la sociedad vimos, pero todavía sin entender, porque nunca nos explicaron
en la película qué le pasaba a Raymond. Pasa el tiempo y el boom del conocerlo es realmente, ¿qué serán? Unos 7, 8 años, que ya se pone sobre la mesa esto y se estudia más a fondo, ¿o es más viejo el conocimiento? Sí, yo creo que es más. Yo tengo familias que tienen hijos ya de 24, 25 años, ¿no? Ya ¿Diagnosticados? Ya diagnosticados y ya con más visibilidad, pues porque antes nuestros discapacitados estaban en el último cuarto de la habitación amarrados, ¿no? Entonces, ya con mayor visibilidad, hace unos 50 años, si tú quieres, 30, 40 años, o sea, que hay más visibilidad de lo que es el autismo, o al menos más investigaciones y diagnósticos más visibles, o personas que conozcas más comúnmente. Ok, oye, ahorita dices un término que me gustaría dejar muy claro, dices nuestros discapacitados. Al ser un espectro, al hablar de un espectro, estamos hablando de que hay niveles. Cuando es muy leve o cuando es muy profundo, desde el principio, ¿se puede considerar que el autismo es una discapacidad o depende de su profundidad? Son preguntas complicadas porque depende de las estructuras mentales de cada persona, de cómo cada persona lo vive, ¿no? Porque un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de autismo, es lo que dice el manual de diagnóstico, es que te dice la persona con autismo no puede hablar, no puede ver a los ojos, tiene muy poca capacidad para tener un contacto, tiene discapacidad para entablar una conversación, tiene discapacidad para... Entonces, todas estas áreas que marcan en el checklist de saber si tienes autismo, porque el autismo no se diagnostica con una prueba como la diabetes, se diagnostica conductualmente. Entonces, toda esta lista de cosas van discapacitando a la persona, o sea, le van quitando capacidades, ¿no? Okay. Entonces, la manera en cómo la familia ve el diagnóstico, si tú dices no, pues esto nunca va a suceder y ya, no lo hacemos, o empezamos en base a eso que dicen que no puede, cómo lo vamos trabajando y cómo le vamos aumentando la capacidad a la persona. Sí, mi pregunta va en el sentido de que yo conozco personas que tienen un nivel muy ligero, sería el término adecuado, y que son técnicamente desapercibidas muchas de las cosas, y que a mí me parece como que no se les debería considerar como discapacitados. O sea, por ahí va la pregunta, es decir, sí depende entonces de la profundidad en que esté dentro del espectro, que tanto puede estar su inhabilidad de estar en una situación que para nosotros sería normal. Sí, puede ser, o sea, es totalmente como lo percibe la persona y como lo percibe la familia de la persona en el caso de que sea un niño. Eso es bien importante. Eso es bien importante, totalmente, porque a partir de ahí es la manera en cómo vas tú viviendo, o sea, si decides vivir en esta situación de discapacidad. Es que está malito. Ajá, sí, totalmente, o sea, todo eso tiene que ver en cuanto a la persona, los logros, y en cuanto a los desafíos, cómo los vive, cómo los llega a vencer, cómo vive los retos, cómo vive una vida lo más funcional que puede. Son las dos áreas con las que nos hemos topado. Las familias que deciden, voy a hacerle todo porque pobrecito, o voy a habilitarlo porque necesitamos, ¿no? O sea, y las dos opciones son válidas, pero las dos opciones obtienen resultados diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces ya... Tiene que ver algo con lo que tú mencionabas al inicio. Con la mirada que nosotros tengamos hacia esas personas, ya sea dentro de la familia o a nuestra mirada como sociedad. Porque lo que no hemos llegado a entender es que somos personas, todas somos iguales, todas somos diferentes, y entonces tiene que ver con la mirada como apreciamos esas diferencias y cómo podemos entender que una persona con autismo tiene un lugar en el mundo y una visión del mundo que no lo sabemos, que no lo comprendemos todavía. Ni aún los neurólogos han comentado, no todo está investigado, no hay todavía toda la información que requerimos, pero lo que sí requerimos como sociedad es tener una mirada más apreciativa hacia las diferencias, y a saber esa persona cómo percibe el mundo. Y entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas. Lo que nosotros estamos haciendo es investigando cómo aprende un niño con autismo y qué recursos necesita para desarrollar su aprendizaje, porque su aprendizaje lo tiene. La capacidad de aprender la tiene, nada más tenemos que
investigar cómo él aprende y qué recursos y qué metodologías debemos hacerle llegar para que él desarrolle su aprendizaje. Que no tenga una comunicación verbal no quiere decir que no se comunique, por ejemplo. Hay muchas formas de comunicarse. Entonces, sí es una mirada que como sociedad necesitamos cambiar y ampliar sobre todo. Oye, ahorita que dices, Pati, de que en la escuela, ir aprendiendo en la escuela, hay la creencia generalizada de que, es que los niños son muy crueles. Y no, los niños son reflejos de su casa. Sí. Si a un niño le enseñamos a hacer, yo odio la palabra tolerancia, la odio porque significa tener obligatoriamente que tolerarte, o sea, no te respeto, no te acepto, te tolero, o sea, me trago mi guácala y te tolero, entonces me choca esa palabra. Entonces, si un niño viene en una casa en donde se respetan las diferencias, en una casa en donde no hay agresión entre, no son niños crueles. ¿Por qué? Porque los niños son, ahora sí que... También son de amplio espectro. Sí, o sea, un niño ve a un niño raro o diferente que se viste de otro color y le parece incluso hasta divertido quizá, ¿no? Entonces, eso de que, es que los niños son muy crueles. Ahí entramos entonces en la necesidad, es que es un chorro de necesidades, pero vamos empezando por la primera necesidad de enseñarles a los niños a que deben de respetar las diferencias entre otros niños. Y ahí empezamos a matar el bullying, porque no nada más con personas con autismo, sino con los gorditos y con los chaparritos y con los que tienen menos habilidades deportivas de o de aprendizaje. y esas cosas. ¿Qué, en la experiencia de ustedes, qué recepción tienen los niños con autismo en una escuela regular? Porque normalmente, déjenme empezar, vamos a empezar. ¿En qué estadio de edad se empieza a ver que hay algo que no es lo normal en el sentido del desarrollo de los niños? Desde el juego. ¿Pero a qué edades? Pues a la edad que el niño empieza con el juego espontáneo, a los 2, 3 años. Okay. O sea, ya que empiezan ahí a medio a querer jugar con cositas, que les pasas un plátano y que el niño de volada dice, bueno, sí. Okay. Y un niño con autismo no tiene la habilidad todavía del juego espontáneo, por así decirlo. Hay unos que sí lo desarrollan, pero hay otros que no. Entonces, a partir de ahí, los mismos niños o los mismos primitos, ni siquiera tienes que irte a la escuela. En el núcleo familiar, y ahí te das cuenta, ¿no? Y duele en algunas familias, o sea, expresarlo como que es el niño raro, o el primito raro, o lo que sea. Y en la medida que vas más naturalizando las cosas. ¿No? Sí. Pobrecita de su tanita, como que algo rarito hay en el niño, y empieza así como hacer el cuchicheo y todo eso. Y, o sea, empieza uno a estimular esa sensación de que hay una desgracia en la familia porque hay un niño diferente. Y mucho se dice, o mucha gente nos pregunta siempre, ¿no? En escuelas o donde damos algunos talleres o algo, nos preguntan, ¿cómo es correcto hablarles o cómo es correcto decirles? Yo, por su nombre. Si sabes su nombre, háblale por su nombre. Porque ya cuando estás buscando una manera de aproximarte o sí, ya está implícito ahí algo diferente, que le estás dando un trato diferente. Y hoy en día, ya que lo mencionas, hay comunidades de autistas adultos que defienden su postura y ellos no demandan ser respetada su manera de procesamiento mental, su neurodiversidad. Y no lo llaman ya como ellos no quieren ser considerados defectuosos o raros o personas que... discapacitadas, ¿no? Entonces, en esa medida, en como estos adultos, este grupo de adultos que te los puedes encontrar en redes, en muchos espacios, demandan, incluso hay grupos que se llaman insurgencia autista y que demandan ser tratados como iguales, ¿no? O sea, no porque piense diferente que tú o procese la información diferente que tú, voy a ser menos que tú, ¿no? Y si esto lo trasladamos al trato común y cotidiano, las diferencias entre colaboradores en una empresa o en familia, pues ya lo vamos bajando así, o sea, como que a todos los niveles, o sea, es tratar con respeto a las personas, punto, sin importar la condición que sea, ¿no? Pero el punto que mencionas es importante, Verónica, porque si bien hay esta tendencia, hay también otra tendencia que obstaculiza un diagnóstico temprano,
que es como normalizar ciertas cosas. No tiene nada. Por ejemplo, no es que su papá habló hasta los 5 años, entonces él es igual que su papá. Entonces es como seguir las pautas de desarrollo y ver qué pautas de desarrollo nos están dando de manera adecuada y no normalizar esas cosas, porque eso hace que haya niños que se diagnostican muy tarde. Entonces, un diagnóstico tardío también implica una intervención muy tardía. Vamos dejándole claro a las mamás, a los papás, al adulto responsable del niño, porque ahora con todas las diferentes estructuras familiares que hay, pues al adulto que sea responsable del niño, que el no diagnosticarlo no lo va a curar. Exactamente. Entonces, el negarte a ver que hay algo diferente no lo va a volver normal. Y la palabra normal me pesa decirla porque, entrecomillado, normal. Entonces, entre más pronto se acepte y se distinga que hay algo ahí que ver, llámese autismo, llámese cualquier otra condición diferente, entre más pronta sea el diagnóstico, ¿qué diferencia hay entre un niño que es diagnosticado a los 2, 3 años a un niño que es diagnosticado a los 6 que entra a la escuela? Pues la funcionalidad, totalmente. Sí, hay manera de apoyar de una manera diferente para que desarrollen. Sí, totalmente, porque lo difícil de aceptar el diagnóstico es de quién te lo dice, cómo te lo dice. Sí. O sea, hay un montón de situaciones, de factores. O sea, hay un montón de factores. Te lo dice la tía que te cae mal, la prima, la cuñada, o la maestra que ya le tiene ganas a tu niño. Muchas familias se detienen en esto. O el clásico doctor que le vale gorro el sentimiento de los papás. Sí, que te dicen así las cosas tal. O sea, nosotros hemos trabajado con familias que el doctor les dice, su hijo es autista y usted también, señor. Ahí así, ¿no? Dos pájaros de un tiro, ¿no? Y tráigame a toda la familia para ver quién más aquí. Entonces ya el hombre se fue y abandonó al hijo y a la esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como mujeres o como familia o como mamás, como pareja, si tu esposo está contigo, ¿no? Superar esta situación de la ofensa y decir, bueno, voy a darle el beneficio de la duda y voy a hacer que mi hijo sea achicado, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de, yo soy una mamá bien rebelde, ¿verdad? Y más allá de que me digan, su hija nunca va a hablar, nunca va esto, nunca va lo otro, yo digo, a ver, esto dice usted, pero yo voy a trabajar en esto y esto y esto y eso, ¿no? Entonces, en la medida en que tú sepas cuáles son las cosas con las que va a batallar tu hija toda la vida, porque eso es lo que dice el diagnóstico, que es un trastorno que es para toda la vida, no se quita, entonces, más o menor va a batallar con lenguaje, más o menor va a trabajar en su parte social, más o menor, dependiendo de las habilidades que yo le vaya dando y como yo la vaya empujando y retando y guiando. O suplir las que no tiene con unas nuevas. Sí. Entonces, ¿cómo ayudarla a comunicarse? Porque ella va a tener que aprender a comunicarse. O sea, a mí no me sirve nada que el doctor me diga, su hija nunca va a hablar. Sí, doctor, pero yo me voy a morir. ¿Cómo le va a hacer ella, no? Entonces, eso es lo que le va a dar a tu hija a tu hijo las posibilidades en esta vida. O sea, un poquito más de chance, un poquito más de ser funcional, de tener habilidades para vivir. Porque igual, mi hija no tiene un hermanito, ¿verdad? Pero hay familias que están entrenando al hermano para que siga el camino de... Y le estás poniendo una carga al hermano que no debe que no debe, que no es su responsabilidad. Entonces, sí, la familia tiene que buscar la manera. El diagnóstico es un momento muy, muy difícil para las familias. Y se tiene que tomar también en cuenta, ¿verdad? Porque también para las familias es una pérdida. No, son expectativas muertas, son muchas cosas. Ahorita quiero que profundicemos un poquito más en eso. Pero igual, cuando tú decides verdaderamente enfrentarte, buscar el diagnóstico, recibirlo, empezar a trabajar, todo lo demás se va a ir acercando y vas a tener la oportunidad de trabajar la parte tuya como ser humano, un poquito después de que empieces a trabajar, yo creo ya de frente con las necesidades de tu hijo, la atención neurológica, la atención terapéutica y buscar ya más adelante las necesidades que sigue teniendo un niño, que sigue después de la escuela y agremiarte, todo lo demás. Porque el saber que no estás sola es un incentivo importante, ¿no? Es decir, que hay otras mamás, o sea, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero no, en este caso, mal de muchos, pues nos echamos la mano entre todos, ¿no? Hacemos comunidad, nos fortalecemos y siempre el hecho de ver que hay otras familias viviendo lo mismo que tú, te fortalece, o sea, de alguna manera te fortalece, no es así como te digas, ay, vamos todos a llorar, no, pero si dices que también tú, se vale.
Incluso ves situaciones que dices tú, bueno, yo digo, tengo una, pero conozco familias que tienen 3, ¿verdad? Entonces dices tú, bueno, o sea, yo también puedo, ¿verdad? Y, oye, ¿hay alguna razón, hay algún causal identificado o sigue siendo el gran misterio del por qué el cerebro de algunos individuos entra en este aspecto? Pues lo que nos han dicho los neurólogos hoy por hoy es que no hay una causa única, es como multifactorial, o sea, no hay una causa que se diga, anteriormente se decía que era por el esquema de vacunación, o hay una carga genética, o también, bueno, una persona con la que trabajamos en la dirección clínica decía, bueno, tenemos muchos años comiendo pesticidas en la cuestión de la alimentación, entonces hoy por hoy... Hormonas en la alimentación. Ajá, hoy por hoy no hay una única causa, ¿verdad? Entonces... La más aceptada es la carga genética. Ahora, que comentaba yo al principio, ahora se ve mucho más personas que están en esta situación. ¿Esto ha sido siempre o sí hay como un incremento en la posibilidad de padecerlo? Sí, hay un incremento. O sea, sí es real que las estadísticas dicen que hay un incremento en los últimos quizá 30, 40 años, hay un incremento. Y hay cifras en algunos otros países muy alarmantes. 1 de cada 65, por ejemplo. En México, y en México pues como en muchos aspectos no hay unas cifras muy pertinentes, ¿verdad? Bueno, es que tenemos una carencia de estadísticas impresionantes en cuestión pero de salud. algo es como 1 de cada 120, más o menos, 1 de cada 120. Oye, por ejemplo, ese caso que dices de 1 cada 65, ¿de qué países? Creo que es de los países asiáticos. Ok, o sea, es decir, que no es, se me ve feo lo que voy a decir, pero no es una condición inherente a países en condiciones de pobreza ni nada, o sea, que a veces digan, ay, es que como no, son países pobres que nomás incluso comen las cifras en tortilla. Estados Unidos son mayores que en México. Ok, entonces sí pudiera haber ahí algo que tiene que ver con la alimentación, el tipo de vida moderno ahí. Ok. Sí, pero como te mencionábamos, hace falta como mucha investigación todavía en esto, pero sí es real que hay un incremento muy significativo en los últimos años. Y bueno, y también como tú lo mencionabas al inicio, pues cada vez hay más información. Mejores técnicas de diagnóstico. Mejores técnicas para ser diagnosticados, porque nosotros podemos, incluso cuando hemos tomado distintas formaciones y capacitaciones, al menos a mí me pasaba, yo pensaba en muchas personas que conocí o en niños que estuvieron conmigo en la escuela y yo decía, o sea, empiezas como a identificar que tal vez, y nos decía un director clínico, ¿verdad? Es que podemos andar muchos adultos pululando por el mundo sin diagnosticar. Sí, incluso, por ejemplo, en los dos esquemas, dicen, no me consta, que por ejemplo Messi es autista, pero que su nivel incluso, suena absurdo, porque incluso ese nivel de autista le ayuda a ser tan buen futbolista. ¿Por qué? Porque tiene una estructura mental que le ayuda a ser más eficiente en su trabajo. Enfocado en los detalles, por eso es. Regularmente todas las personas que logran un enfoque profundo en una pura cosa, que son muy pocos, porque todos decimos que hacemos todo. Sí, los todólogos, gracias, sí. Sí, de mí no van a andar hablando. Quiero una tercera mano, y yo también lo he dicho. Quiero una tercera mano para hacer yo todo sola. Sí. Las personas que logran el enfoque en una pura cosa regularmente logran destacar en esa área específica. Y pues no nomás está eso, hay muchos científicos y hay muchos... Sí. Y también incluso me decía una vez una amiga, dice, es que a veces no lo entendemos, pero muchos de nuestros maridos que no podemos entender es porque tienen un rango. ¿Solo talento? Sí, y no es ser buenos maridos. No, que tienen un cierto rango de autismo y que por eso a veces no nos prestan atención. O sea, no siempre es porque porque anden en otro lado. O sea, que hay veces que muchas personas, lo que es que muchas veces que hay personas que no entendemos algunas de sus comportamientos, puede ser que sea un no diagnosticado en autismo.
¿sí? O que tenga rasgos. Eso es lo complicado, ¿no? Del autismo, que no lo entendemos, no lo podemos controlar. Sí. Y ya cuando se sale de nuestro control es cuando empezamos como a querer ver, a querer específicamente definir, a ver, vamos a definir por qué esto, por qué esto, por qué esto. Porque la mayor parte de las cosas se escapan de nuestro entendimiento. Entonces, al no poder controlarlo, es lo difícil de poder generar la relación, es lo difícil de poder, porque no entiendes verdaderamente por qué están pasando ciertas cosas. Para la mamá es complicado ver que su hijo está tirándose al piso y se levanta y come una papita y se vuelve a tirar al piso, y cuando otro niño está sentado comiendo todo. Es incomprensible qué lo hace al niño comportarse de tal o cual manera, ¿no? En situaciones bien sencillas de la vida cotidiana. Pero ahora lo llevamos a situaciones más generales, que los puede llegar a paralizar, que los puede llegar a estar gritando sin control en algún espacio violenta, o con una actitud irascible hacia otras personas o hacia sí mismo. Son situaciones que no podemos comprender. Oye, ¿esa situación de la violencia se va desarrollando con la edad o es desde el principio que quien está dentro de ese específico rango? Porque tengo yo una amiga que su hijo no era tan violento y conforme ha ido creciendo, y ahorita debe tener 20 años, se ha vuelto cada vez más violenta sus reacciones. O sea, no es que él se despierta y es violento, ¿no? Sino que sus reacciones son cada vez más violentas. ¿Es un desarrollo, eso es lo que pasa o es este caso en particular? Pues es que de niño tienes un alcance y de adulto tienes otro. Ok. Y también tiene que ver, Verónica, con la pregunta que hacías hace un rato, de cuál es la diferencia de un diagnóstico temprano y una intervención. Una persona con autismo requiere terapia 24 horas al día, ¿verdad? Hay niños que requieren, nosotros hemos tenido niños que requieren 40 horas a la semana de terapia. Entonces, porque las necesidades de los niños, como cualquier niño neurotípico, van siendo diferentes, van aumentando. Entonces, cuando un adulto no tuvo esta vida terapéutica, pues muchas de sus necesidades no fueron resueltas. Yeah. ¿Y cuál es la forma de expresarlas? Como pueden, ¿verdad? Como pueden. Entonces, cuando hay un diagnóstico temprano, la familia tiene la oportunidad primero de informarse, de conocer qué va a implicar, ¿verdad? Es un mundo de información lo que se requiere, qué es, cómo funciona. Igual como cualquier padre que tenemos un hijo, que necesitamos tener información cómo se va a desarrollar nuestro hijo, ¿verdad? Todos los padres de niños neurotípicos en la adolescencia nos queremos jalar los pelos porque hubo mucha información que antes no previmos, ¿verdad? Yo llené mi librero de libros sobre la adolescencia para saber qué hacía, ¿no? Entonces... Y cuando llegaron tus hijos a la adolescencia, esos libros ya estaban obsoletos porque la adolescencia era diferente, ¿no? Era diferente, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de oro, diría yo, en los primeros años de un niño, autismo o no, para informarnos y para generarle una estructura. Entonces, un niño que es o no diagnosticado llega a la edad escolar y no lleva ninguna estructura. Entonces... No está blindado. Exactamente, entonces sí. Ahí es donde realmente las familias que tienen niños con autismo, pues toda su vida son retos y entender cómo va funcionando su niño. Pero al llegar a la edad escolar, pareciera que eso se triplica, ¿no? Porque la escuela no es un espacio tampoco que lo vaya a saber. No está preparado, no siempre está preparado. Y si el niño no va equipado, pues entonces, la verdad, los maestros pues tampoco saben qué hacer. Y es muy difícil para un maestro ser especialista en autismo, en déficit de atención, o sea, porque si cada niño es diferente y ahora con tantas cosas que hay, neurodiversidad, entonces estaría en chino que el maestro tuviera que ser especialista en todas ellas, pues también es complejo, y también la cantidad de niños que manejan. Y el sacar a los niños de esos entornos regulares y ponerlos en escuelas específicas no funciona. Sí funciona o sea, todo depende. Mira, algo que es bien importante, que también es para las familias, ¿no? Esta información es para las familias. Los niños, cuando van creciendo, van desarrollando habilidades naturalmente para la vida, la habilidad de lavarse los dientes. El niño va aprendiendo que todos se sientan en la mesa y que se comen en la mesa, que te metes al baño y cierras la puerta, todas las acciones de gracia y cortesía que todos conocemos.
Para los niños con autismo implican un reto todas estas cosas. Implica estar ahí. Sí, de por sí es lávate los dientes, las mamás estamos ahí constantemente en esto. Para nuestros niños es una situación que todavía es hacerlo con una mano atada. Y es estar insistiendo en que se hagan esas habilidades, que se cumpla el proceso de que el niño coma sentado. ¿Y por qué todos estos procesos son así tan engorrosos? Porque cuando el niño llega a la escuela, el niño sabe que tiene que estar sentado. Nadie tiene que decirle que tiene que estar sentado. ¿Sí me explico? O sea, el niño ya sabe sentarse. Ay, creo que se me cayó. El niño ya sabe sentarse. Entonces, el niño ya sabe regularse sus emociones, porque también esa es una habilidad para la vida. Sí, porque no, pues sí se puede aprender. Todos tenemos que aprender todos nos enojamos, todos somos felices, todos estamos tristes, todos tenemos las emociones, pero tenemos que aprender también a regularlas. Y como mamá también puedes ayudar a tu hijo a enseñar esta habilidad, a que sí puedes enojarte, pero no tienes que llegar a aventar cosas. Oye, sí puedes enojarte, o sea, este es un espacio que es tuyo, es tu casa, pero no hay necesidad de aventar zapatos ni nada. Si necesitas un tiempo, ve a tu cuarto. Y tú como mamá vas enseñándole a tu hijo a que puede estar triste, a que puede estar enojado, pero que eso no le da un poder destructivo sobre todo, sobre ti, sobre la familia, sobre los demás en la casa. Oye, ahí me gustaría que habláramos, no lo digo en un término despectivo, pero es que eso es clásico de las mujeres, el querernos convertir en la súper, lo que sea. Entonces, en este caso, el quererte convertir en la súper mamá, que no necesita a nadie, que puede con todo, que no tiene la posibilidad de decir, ya me cansé, no juego, ya me voy, que eso es súper común, que el tener un hijo con especial, en lo que sea, los hombres es muy común que agarren su maleta y digan, ay, ahí se ve. Tu hijo de seguro esto lo sacó de ti, y es bien fácil que se vayan y le dejen a la mamá, que debe de ser, en buen plan, lo digo, maravilloso decir, ay no, esta vida ya me cansó, ahí me dejo a tus hijos y me voy. Eso sería ¿Y quién nos quitó la posibilidad de hacer eso a nosotras? Porque también podemos. Volvemos a la supermamá, exacto. Pero las mujeres no tenemos culturalmente la capacidad de decir, me vale, me voy, ni tampoco a veces la capacidad de decir, necesito ayuda. Y siempre queremos ser la Wonder Woman, ¿no? La super mujer, la que puede sacar todo el trabajo de la casa, de la oficina, y lo que me traigan, hijo, y la vecina no puede con el suyo, que me lo traiga, yo le ayudo porque yo voy por él a la escuela y se lo llevo. ¿Qué tan difícil es no caer? Es muy difícil, me ha dicho, entender que caes en el ser supermamá y que tienes que sentarte y decir, no puedo sola. Híjole, a muchas nos llega con un diagnóstico de diabetes. Sí es un peligro, o sea, sí es un peligro constante, porque obviamente te conviertes en la abogada de tu hijo. O sea, te anulas como persona. Sí, totalmente. O sea, ya lo que tú piensas, lo que tú sientes, si te duele, lo que te duela, si dormiste o no dormiste, se convierte en algo muy complicado, y porque también aparte se manejan sentimientos de culpa. O sea, hay muchas cosas. Por eso te digo que es bien importante que la familia busque el diagnóstico, pero que a la vez se trate, porque tienes que estar en la posición correcta para atender a tu hijo desde la posición correcta, porque no lo puedes estar atendiendo desde el punto de vista de que es mi cruz y yo lo tengo que, ¿sí me explico? O sea, no, tienes que atender a tu hijo desde la posición correcta. Y si me tomo un momento para mí, soy mala mamá. Ajá, si me voy con mis amigas, constantemente en las entrevistas que hacemos a las familias, muchas tienen bien claro de que no, es que algún día nos vamos a morir. Le digo, no, deje usted, un día va a ir a comer con sus amigas. O sea, porque lo romantizamos, es que un día ya no voy a estar. No, o sea, un día de mañana te invitan a desayunar y no vas a estar. Un desayuno, no hables la muerte. Un desayuno, ir a una boda con tu esposo a bailar. Y que se queden en casa, o sea, no les va a pasar nada a los niños. Descansar simplemente. Y esto está tan normalizado también en la sociedad. Hay muy pocos estudios, hay muy pocas investigaciones. ¿Qué pasa con las familias? El enfoque está en el paciente, en la persona que tiene la condición, y aún así pues falta mucho por investigar, ¿verdad? Pero el enfoque socialmente está en el paciente, pero no en la persona, en el cuidador, en la pareja, en el entorno familiar.
Nosotros en esto abogamos por un enfoque sistémico, por el enfoque que tiene que ver con esa red de relaciones en el cual está inmerso la persona que tiene la condición. Y ahora sí que todos tenemos que estar bien y desde un lugar correcto para poder hacer una intervención, pero sin demeritar, porque pues todo tiende a decaer, ¿verdad? Si la mamá no se atiende, etcétera, eventualmente va a decaer. Sí. Entonces hay que hacer un esquema sostenible. Ese es el equilibrio. Entonces, pero el punto también es que este tipo de familias y donde la supermamá no lo es todo, requieren soportes públicos, requieren tener un soporte social y un soporte público para esto. También en eso nosotros abogamos, ¿verdad? Que la familia no puede sola y que se requieren programas, soportes exactamente, y que también el bienestar de estas familias es una responsabilidad pública. Ahora, en la experiencia de ustedes como organismo en Proyecto Alas, es muy común que cuando, por ejemplo, llega a una familia un niño con síndrome de Down, es súper común que la familia se desintegra. Entonces, así como si fuera la gotita que rompe a veces hasta relaciones estables. No es decir, es que era lo que le faltaba para que se separaran. No, familias estables. ¿En el caso del autismo también pasa? ¿O hay más tolerancia? más posibilidades de que la familia se mantenga unida. Creo que no podríamos generalizar. No sería así algo tan drástico como blanco y negro. Conocemos familias que viven situaciones bien difíciles y las viven juntos. Incluso hay familias que están juntas pero no están juntas. Okay. Pero, por ejemplo, en el programa tenemos ahorita 22 familias en nuestro programa y la mayoría están juntas las familias. Qué bien. Y hemos logrado ver que hay mucha necesidad del padre de acercarse y de conocer y de ser parte de. O sea, sí, nos hemos topado muy gratamente con familias muy comprometidas y con padres que aún con sus incapacidades, como decíamos ahorita, ¿no? De que con su puro talento de nomás yo hago esta cosa, ¿no? A veces creemos que se requiere mucho del hombre, pero lo que más requiere la mujer es que esté. Sí, el no sentirte sola. Ajá. Y cuando el papá está, hace mucha diferencia para el niño y para la familia, ¿no? Simplemente un día que el papá va por él a la escuela, así, y lo lleva a la casa y ya, para él puede ser cualquier cosa, pero para el niño significa el mundo, ¿no? Y constantemente lo hacemos, ¿no? Y es algo que a lo que enfrentamos mucho a las familias. Vamos a entregar un reporte y necesitan estar los dos. Y no les damos fecha hasta que no están los dos, cuando las familias están conformadas por papá y mamá. Y hemos visto muy buenos resultados, la verdad, las familias sí quieren y sí necesitan el espacio para que se haga. Y otro elemento muy importante ahí son los maestros, ¿no? Que también los maestros tengan esa sensibilidad de trato a este tipo de familias. Porque también a veces también los maestros juegan también este papel de, es que no lo conoce como yo, la mamá no sabe cómo tratar a su hijo y yo soy el maestro es el que redentor, vive. El maestro redentor. Sí. Entonces, y a veces se vive esta lucha de quién conoce más al niño. De poderes, ¿no? Ajá. Y lo que nosotros buscamos mucho también en nuestro programa, que es uno de nuestros objetivos, es tener una relación de confianza entre los maestros y los padres, y a cada uno darle su espacio y su lugar en el sistema, el lugar que ocupa. Entonces, en el espacio del niño, en el tiempo que es del niño. Y nos ha dado un resultado muy hermoso, ¿no? Ver a las familias. Y aparte, bueno, en cuanto al diagnóstico del síndrome de Down, en el caso del autismo, en su mayoría, pues, viene de herencia. Y también, pues, ahí como que se puedan sentir los padres en un lugar así como que tu hijo en esto, cuando en su mayoría algunos, pues, muchos no lo reconocen. Pero hay papás que llegan y me dicen, es que déjeme le digo algo, yo soy autista. Válgame. El reconocerse ante el espejo, ¿no?
Y ha sido, o sea, ha sido con gran mayoría de las familias, ¿no?, que atendemos. Y es una sorpresa. Para ellos, para nosotros no. Ya sabía. Pero sí, o sea, no podría decírtelo así en palabras específicas. Sí, es lo mismo, sí es tantos o en tanto porcentaje. Te digo que de 22 familias tenemos 19 que papá y mamá están juntos. Y si no pueden estar los dos, va uno y a veces va el otro. Eso es una buena noticia. Y hemos visto también familias, por ejemplo, que tienen una red, que están los abuelos ahí. Y eso también es algo muy bueno, porque quiere decir que por lo menos esa pareja, de vez en cuando se van por ahí a ver una película o algo y los abuelos se hacen cargo, ¿no? Uh-huh. Oye, me decías al principio, Pati, ay, disculpen, pero el aire está frillito aquí. Me decías al principio que hay 3 tipos de autismo. Me gustaría que nos platicaras un poquito las características de cada uno de ellos. Decías que uno era verbal, otro era sensorial y el otro no me acuerdo cuál. Son 3 afectaciones. 3 afectaciones, okay. Más que 3 tipos. Okay. Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, hablamos en el espectro qué afectaciones puede tener la manera de cómo funcionan las personas. Y yo te hablaba de la afectación en el lenguaje. Una afectación en el lenguaje, pues es prácticamente o muy poco lenguaje o nulo lenguaje. O sea, podemos decir que hay mudez. Sí. Ok. Sí. O también hay una cosa... Pero no hay una causa física por la cual no hablen. No, es una afectación en el cerebro, o sea, en la parte de lesión cerebral. Una lesión cerebral donde se origina el lenguaje. Entonces, esa es una forma. Entonces hablamos de los niños que son verbales o los niños que no son verbales o que no estructuran una conversación. Si tú le haces una pregunta, no estructuran, pueden decir palabras aisladas, pero no estructuran una conversación. O sea, en su semántica, la sintaxis, todo eso está limitado. Okay. Incluso hay unos que son hiperverbales. Y esos a lo mejor te has topado mucho con muchos de ellos. Que son monotemáticos, que nada más sus intereses, egocéntricos. hay varios por ahí. Yo empecé como en el checklist del diagnóstico. Ajá. Y es que eso es importante verlo. Hola, buenas tardes. Es importante verlo eso porque a veces puedes llegar a creer que porque hablan se comunican, uh-huh, tienen autismo, pero en realidad el hablar no necesariamente te hace una persona comunicadora o dar un mensaje. Uh-huh. Y ahí es donde es el trastorno, ahí es donde la persona está restringida en sus habilidades. Ok, entonces ese es el verbal. Uh-huh. Ok, ¿el sensorial? El sensorial tiene que ver con cómo perciben los olores, los sonidos, la parte de la parte sensorial de su cuerpo, el contacto físico. Por eso dicen, no, pues es que no le gusta el contacto físico, y no es exactamente que no le guste, no tolera esa sensibilidad. Okay. Por ejemplo, hay niños que no toleran las etiquetas en la ropa, hay que quitárselas, o por ejemplo ciertos colores a la vista. Hay una compañera que no sabía que su niño tenía autismo, pero si entramos a un lugar donde hay el color rojo y el niño se exalta demasiado. Entonces, son todos esos sentidos que están alterados. Su cerebro los percibe de una manera alterada. Por eso las afectaciones con el ruido, etc. Y eso es lo que es más, a veces más desde fuera, lo que más se distingue. Sí, es que ¿no? todos procesamos la vida a través de los sentidos, ¿no? Y la manera como están integrados tus sentidos es la manera en cómo. La manera como escuchas es la manera como hablas, la manera como observas. Igual el toque, hay desde un niño que no acepta la etiqueta hasta uno que no acepta la ropa. Sí, entonces hay niños que con un toque así ya son súper sensibles, y hay niños que necesitan lanzarse de una silla de rodillas al piso para poder sentir que están ahí. Okay. Sí, o sea, todo lo sensorial va de un extremo al otro, por eso es el espectro, porque en cualquier área puede estar ahí detenido.
Igual en el lenguaje, puede ser los que hipoverbal o hiperverbal, ¿sí? Y igual en el sentido de la vista, hay unos que tienen también la lateralidad invertida, hay unos que necesitan ver de cabeza o se ponen en cierta posición para ver en la televisión. Hay N cantidad. Y como bien dice, no sabemos qué pasa dentro de ese cerebro, ¿verdad? Igual las texturas de la comida. Por eso se dice que son muy selectivos con la comida, porque hay texturas que no, el brócoli o ciertas las texturas blandas. Las texturas. Niños. Estamos les iba a comentar al final, estamos en el Museo de la Rodadora y estamos a mí esta biblioteca me parece la cosa más hermosa del mundo, en una de las salas dentro de la biblioteca. Entonces, como es un espacio interactivo, esta no es la biblioteca en la que les dicen entonces anda corriendo y de repente se dejó venir, la han de haber visto una paradita de niños y uno bien y patea la puerta, así como que ¿cómo por qué? Que ese espacio yo lo quiero también para mí, ¿no? Es interactivo, pero no para andar pateando las puertas, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la personalidad de cada niño. Ok, me gustaría, con todo el respeto del mundo, Irazama, que platicáramos un poquito de ti. La expectativa de tener un hijo siempre es como el creer que vamos a poder resetear el universo a través de nuestra descendencia. Y todas las mamás siempre ven a su hijo como el más guapo, el más listo, el más. ¿Por qué? Pues porque es tuyo, o sea, sí. Es lo normal. Tú como mamá empiezas a ver, o a no querer ver más bien, que algo no está bien. En tu experiencia, porque cada mamá pues lo debe de vivir diferente. Tú usaste una palabra hace un momento y hablaste de un duelo, hablaste de una pérdida, porque todas esas expectativas que pones en tu hijo, de pronto se empiezan a mover el piso y decir, pues, si este es el que iba a encontrar la cura del cáncer y este es el que me iba a cuidar cuando yo fuera viejita y todo eso. ¿Cómo fue esa confrontación, en tu caso, con la realidad? La diferencia entre lo que planeaste para tu hijo, porque las mamás planean casi hasta de qué color se van a poner el vestido de que se casen las niñas cuando nacen, ¿no? A decir, mi hija es diferente. ¿Cuál es tu proceso? Ay, Dios, qué buena pregunta. Mira, no me considero ni la más especial de todas, ni mucho menos, pero mi caso es particular en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que la maternidad para mí fue un regalo, y no lo digo en el sentido romántico, porque la maternidad me ha permitido expandirme como mujer, me ha permitido cambiar, me ha permitido tener otros panoramas que nunca los hubiera tenido sin ser madre, ¿no? Uh-huh. En mi caso, yo intenté ser madre por muchos años, por la vía natural, y tuve pérdida de 3 hijos, enterramos 3 hijos, okay. Mi esposo y yo. Luego tuvimos la posibilidad de adoptar a una pequeña. Y también fue un proceso bastante complicado, fue un proceso bien difícil, que igual hoy por hoy lo entiendo como un proceso que me permitió desarrollar la terquedad suficiente para vivir otro proceso. Y cuando nosotros finalmente adoptamos a nuestra hija Alison Jimena, ella tenía 2 meses, al año yo supe que ella tenía algo. Para mi esposo y para mí no fue como una tragedia. Nosotros, haz de cuenta que nosotros dijimos, está viva, vamos a darle, o sea, vamos a buscarle posibilidades. Y lo digo siempre así, está viva, vamos a darle, porque ese fue el sentimiento que pensamos en ese momento. En ese momento pensamos poder darle más posibilidades, y en cuanto pudiéramos darle la oportunidad de una atención y las mejores atenciones, los mejores médicos, y inundarnos de todo, siempre fue lo principal. Pero sí llegué a ese punto de ser la supermamá.
O sea, de no recibir ayuda de nadie, de yo busqué todos los medios, me metí a estudiar, me metí a perfeccionarme en todos los métodos, Jiu-Jitsu, Krav Maga y todo lo que hubiera en el haber del autismo, clases, cursos, conferencias, todo lo que se pudiera hacer para darle a mi hija mayores posibilidades y una vida más funcional. Todo este tiempo, siempre centrada en una pura cosa, ¿no? En llevarla a ella a cumplir ciertas expectativas, también mías, de mi familia y de todo el mundo. Pero el autismo nunca nos ha dejado estacionarnos en un puro polo. Siempre ella nos ha dejado ver las 1000 posibilidades de ir de lo caliente a lo frío, de lo negro a lo blanco. Y eso es porque te digo que la maternidad, ser madre de Allison ha sido un regalo para mí, porque no me dejó ahí, o sea, he aprendido tantas cosas como persona, ahora me encuentro en un espacio diferente, he podido ver el autismo como una manera de una vida natural, o sea, nosotros lo vivimos ya natural, no consideramos nada específico porque mi hija tiene autismo, vamos a hacer esto, porque antes sí lo hacíamos, ¿no? Antes todo tenía que ver con el autismo. En torno a, o sea, era Allison-céntrica mi vida, o sea, en cuanto, no podemos ir a este espacio porque esto y lo otro. Hay ocasiones en las que todavía caigo en esas cosas, ¿no? Pero hoy puedo sentirme libre en eso. En cuanto al diagnóstico de mi hija, puedo disfrutarla. Ayer precisamente venimos aquí a la rodadora con un grupo de niños autistas igual que ella y todos, y nos dejan ver esa posibilidad de ser ellos mismos, con esa franqueza, con esa naturalidad de no quererle caer bien a nadie, ¿sabes? En su normalidad. Ajá. Sí, entonces ella me deja siempre en estado de asombro y le doy muchas gracias por la posibilidad de ser su mamá, porque ha sido mi maestra de vida. Te reinventó. Totalmente, o sea, ha sido mi maestra de vida esta niña y me deja ver que, o sea, siempre digo, me quedo en un estado de asombro porque aún mi deseo de quererla vestir de cierta forma, porque como mamás siempre caemos ahí, ¿no? O sea, todos los papás queremos que nuestro hijo yo quiero que mi hijo sea médico, ¿no? Pero pues soy veterinario, papá, pero pues, todos queremos de alguna manera influir en las decisiones de nuestros hijos. Y para una mamá controladora como yo, con una persona con autismo, fue una explosión, ¿no? Sí, pues valiendo. Sí, o sea, era totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, para mí entender que ella tenía sus propias decisiones, aún siendo autista, ella quería ser como ella quería ser. Y yo dije, ok, está bien, yo te acompaño. Vamos a divertirnos en esto, ¿no? Y básicamente así ha sido nuestro desafío, nuestra montaña. Ella ha estado muy cerca de cómo la vida me ha transformado a través del diagnóstico de Allison. Pero hoy por hoy te digo, puedo decir que la maternidad ha sido un regalo en ese sentido, porque me ha transformado a mí, no al revés, ¿no? O sea, he querido cada vez dejarle a ella la decisión de ser rara, de vestir rara, de ponerse sus shorts con sus botas hasta acá en verano, después de que pasa el invierno un buen rato, y decir, ¿y qué? ¿Verdad? Y de hablar raro y de hacer, o sea, de no querer controlar absolutamente nada, ¿no? Pero ese ejercicio con ella es un ejercicio que es resultado de mucho trabajo, el dejarla fluir, aprender a dejarla fluir. A que soy su compañera de vida nada más. Y que le puedo decir, mira, por aquí está más sencillo, ¿eh? Pero, ahí tú sabes. Pero te voy a amar, no importa. No importa lo que pase, ¿no? Verdaderamente es amarla como es. O sea, verla con todo lo que ella es y decidir amarla así. No querer cambiar nada, ni una gota. Y eso es complicado, ¿no? Es una decisión diaria. Ok, parte de ese proceso que viviste para hoy tener, pues no bajo control, sino, bueno, tenerte a ti bajo control, sí, de que no tienes el control. Yo creo que una parte importante de eso fue el agremiarte con otras personas y aprender de otras personas. Y aquí es donde entra Proyecto Alas. Pati, platícanos sobre Proyecto Alas, por favor. Pues mira, Proyecto Alas nace desde el 2007, pero nuestra convicción al fundar la asociación era precisamente brindar esto que te decía hace un rato.
el soporte que necesitan las familias para criar, para educar, para sacar adelante a sus hijos. Nosotros tenemos una mirada de dignidad hacia las familias y tenemos esta mirada en cuanto que se dice socialmente y la iglesia y todo el mundo que la familia es la célula de la sociedad. Sí, pero ¿cómo le ayudamos a que realmente sea esa célula? Y luego es duramente juzgada, ¿verdad? Si los hijos son delincuentes, pues es que las familias no los educaron, sí, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con familias y hemos tenido este privilegio de trabajar con distintas tipologías de familias. Una de ellas son las familias que tienen niños con autismo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, pues, por eso nos llamamos Proyecto Alas, ¿verdad? Porque cobijamos esas necesidades y construimos las alternativas. Realmente nosotros, ellas, las familias, en este caso Iracema, han sido quienes dicen, pues es que vivimos esto y necesitamos esto. Pues vamos a buscar las alternativas y vamos a construir el proyecto y vamos a construir las propuestas y vamos a buscar quién se sume a nuestra causa. Entonces, así es como nace el proyecto de las familias de apoyo educativo para niños con autismo y apoyamos otro tipo de familias, apoyamos familias del suroriente también, en la parte educativa con sus niños, apoyamos familias que requieren atención psicológica. Nosotros tenemos 3 áreas de trabajo, que es la parte educativa, la parte de salud mental y el área de comunidad. Entonces formamos comunidad con las familias, formamos redes de apoyo, porque nosotros tenemos esta premisa de que una sociedad que invierte en sus niños y niñas es una sociedad que tiene futuro. Entonces esa es nuestra mirada, es una visión pues humanista, pero también política, o sea, requerimos que existan los soportes para las familias, para que realmente queremos tener mejores generaciones de ciudadanos, necesitamos invertir, todos. Y hoy por hoy no hay una sola institución que resuelva todo, o sea, ni el gobierno. No, es imposible. Ajá, entonces pues requerimos sumar, requerimos generar y construir desde las necesidades. Nosotros estamos teniendo realmente una escuela al adentrarnos a la vida de estas familias. O sea, realmente, ¿qué vive una familia que tiene un niño con autismo? ¿Qué vive? ¿Cómo lo vive? ¿Qué necesita? ¿Cómo enuncia sus necesidades? Y desde ahí construimos. Desde esa base construimos y formamos equipo, ¿verdad? Nosotros no podemos todos, sumamos a otros entes. Hoy por hoy hay fundaciones que nos han apoyado a construir este proyecto. Eso es lo que hacemos, sumarnos, hacer equipo, generar compromiso y generar alianzas para esto. Si alguien considera que necesita el apoyo de Alas, ¿dónde encontramos a Alas? ¿Cuáles son sus redes sociales? Nuestras redes sociales es así, Proyecto Alas AC, estamos así en Facebook. Y por ahí nos pueden contactar, tenemos la forma de poder darle seguimiento a sus necesidades. Sí, porque solos no podemos, nada. Nada. Oye, Iracema, para cerrar, hoy por hoy, tú estás en contacto con otras mamás que están empezando un camino que tú ya llevas avanzado y que lo has avanzado de una manera pues muy, muy madura y muy eficiente en lo que estoy escuchando. ¿Cuáles serían, así como el top 10 de tus consejos que le pudieras dar a una mamá que ve algo diferente en su hijo o que en su yo interior, porque a veces la sabiduría interior te dice algo aquí no está bien, aunque la diga, sí, pero ponlo aquí atrásito y nada más no lo llevamos a las fiestas y tápalo y algo va a pasar? ¿Cuál sería así como el top 10 de los consejos que le darías a una mamá que tiene un hijo con autismo o que cree que tiene autismo? Que tiene autismo. El principal de todos es mirarlo compasivamente a tu hijo, ¿no? Observarlo en todas las áreas, en todos los momentos, en todos los espacios que tú consideres incluso bobos o tontos. Hay algunas mamás que son primerizas y que no tienen como un grado de decir de comparación, pero siempre de mamá sabes que a mí una persona una vez me dijo, es que tú no tienes instinto maternal porque no es tu hija natural, ¿no? Pero yo sabía que mi hija tenía algo.
Pero ese algo que alguien me dijo, me reprimía a decir, la voy a llevar a que la atiendan o algo pasa aquí, ¿no? Una mamá siempre sabe. Entonces, si lo vas a hacer, si sabes que hay algo, si tienes una duda, por muy mínima que sea, busca ayuda, busca a un neurólogo o busca a alguien de confianza. Ahora hay mucha gente que está preparada y que sabe acerca del autismo, busca a alguien de confianza que esté preparada, que no le vaya a decir lo que quiere escuchar, ¿no? Porque siempre nos van a decir, ay, no, hombre, mi tío habló a los 6 años, no hagas caso. Incluso hay en la ciencia, hay médicos que así diagnostican. Dicen, no, hasta los 6 años todavía tiene espacio para que hable. Entonces, es complicado decir, ve a tal espacio, ve a tal lugar, o incluso decirte, ven conmigo, yo te voy a alumbrar, no. Hay algo que como mamá tú vas a saber y pide ayuda y no te canses hasta que no encuentres una respuesta que satisfaga las necesidades. Y si no te satisface esa, busca a otra persona y busca a otra persona. Porque hay gente que dice, topa con un neurólogo, hay neurólogos que son muy fríos y que te dicen que también autistas, ¿verdad? Por algo andamos por ahí, y que te dicen las cosas así como van, hay familias que son muy sensibles y no les gusta el diagnóstico. Hay familias que digan, a mí dígamelo de frente, rápido, sin rodeos. Hay distintas familias en el espectro como autistas en el espectro. Entonces, hasta que no encuentres a alguien que te haga ese clic, que entienda lo que estás viviendo y es en ese momento. Actúa, haz lo que tengas que hacer. Busca la manera de atender. No hay medicamento que cure el autismo como tal, pero hay un tratamiento que actualmente dan los médicos que ayudan las comorbilidades, como nos decía Patti, que es el déficit de atención, la hiperactividad, y que son tratamientos que empiezan a dar hasta cierta edad, cuando ya van a la escuela y cuando requieren un poquito más de atención. Regularmente no medican niños chiquitos. Pero si tu médico te dice, tiene que darle ese tratamiento, inténtalo, 3 meses mínimo. No te automediques a tu hijo, no le des algo y luego se lo quites. Busca y sé constante con eso que vas a empezar a hacer. Si ya buscaste a alguien y ese alguien te atendió, sé constante un tiempo, 3 meses, 6 meses, y luego buscas. Porque a veces decimos, no, es que no funciona, ¿no? O sea, no, es que ya le di esto y no funciona. ¿Qué esperas? ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué no funciona? Sí, entonces, busca a alguien, busca ayuda, sigue los consejos, sigue el tratamiento. Un tiempo, ¿verdad? O sea, sé constante. Un tiempo para que puedas decir, ya intenté. Porque a veces decimos, es que ya intenté todo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Este es un maratón, Verónica. Y si algo le ha dado a mi hija la posibilidad de tener una vida un poquito más relajada hoy en día, es la constancia. Y la constancia es una desdicha. Pero sí es necesario, es algo que tienes que hacer. Lo que sea que hagas. Una doctora a mí una vez me dijo, y se lo agradezco mucho, usted tal vez no pueda tener tratamiento o no pueda tener dinero para el tratamiento de su hija, aprenda a hacer la terapia, aprenda a hacer una estructura en casa y dele hasta que se muera en el intento, ¿no? Entonces, sí puedes decir, yo no tengo para pagar la medicina, es muy cara. Hay espacios actualmente, aquí en Ciudad Juárez, yo atendí a mi hija por 4 o 5 años en el hospital infantil, no sé si sea comercial o si no sea bueno decirlo, pero una doctora me atendía por fuera y en el hospital infantil me proveían del tratamiento para la niña. Hice filas por horas, fila aquí, fila allá, fila en el como todas las personas, pero mi hija tuvo tratamiento. O sea, hay manera de obtener el tratamiento de manera gratuita. Busca que te den la beca de la discapacidad que da el gobierno federal, porque a lo mejor no te resuelve todos los problemas, pero te resuelve uno. Y es el derecho supremo del niño, que el niño tenga todos sus beneficios, lo consideres tú adulto importante o no. Es el derecho de nuestro hijo. O sea, aquí ya no es si tú consideras que lo puedes hacer porque tu hijo no lo necesita, es su derecho. Este derecho de este beneficio federal no solamente les da una ayuda económica a las familias, sino que censa y le da a nuestro país una idea de cuántas personas con y autismo. dónde hay que aplicar los recursos. Ajá. Que es importante que tenemos a alguien que estuvo ahí en el Congreso y sabe lo que es el tener los indicadores adecuados para poder repartir los bienes del Estado. Sí, porque hoy por hoy también, hablando de las estadísticas, algo a lo que nos enfrentamos nosotros es que no hay datos de cuántos niños con autismo están escolarizados o no. No existe ese dato. Entonces,
Como tomas medidas y no las conoces. Medidas. Incluso nosotros ahorita estamos también abogando por el bienestar emocional de las familias. Entonces, este tema lo tenemos que visibilizar. Este tipo de familias requieren un apoyo adicional para su salud mental, para poder estar en las mejores condiciones de sacar a su hijo adelante. Entonces, es también un público, unos beneficiarios que queremos poner en la mesa, ¿verdad? Requerimos los apoyos. Y hoy por hoy acudir a una terapia psicológica pues no es tan accesible para todas las personas, ¿verdad? No accesible. Nosotros estamos nuestro programa de apoyo educativo y desarrollo de habilidades tiene ese componente. Nosotros también ofrecemos apoyo psicológico y acompañamiento terapéutico a las familias, porque sabemos que son las piezas de rompecabezas que tenemos que hacer. Sí, si no es también los soportes, no puede estar la mesa adecuada. No. Exacto. Y lo que buscan no es la lástima de los demás, simplemente la paciencia. Y si vemos un niño que no esté bien, la mamá sabe lo que tiene que hacer, sí, ¿no? dignificar el trato hacia el niño. Algo que hacemos en este programa es que brindamos un espacio para estos niños, porque estos niños son incluidos y tolerados, como decías tú en un principio, en un ambiente escolar, en las escuelas, por el programa OSAER, por sombras, pero el niño no es retado académicamente. O sea, el niño, se adaptan los procesos educativos para facilitárselos al docente, pero no al niño. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahorita es descubrir, como decía Pati, cómo aprenden estos niños y no hacer una religión de eso, sino cómo aprenden cada uno de ellos, no cómo aprenden los autistas, ¡pum! No, sino cómo aprenden y ir adaptando el proceso a cada uno de ellos. Tenemos un plan personalizado para cada uno de ellos y lo que nosotros queremos, como decía Pati, es incidir, que también el gobierno vea estos programas que trabajan, porque si los niños tienen un certificado de primaria en un organismo donde los van pasando de salón en salón y los tienen en una banca, sentados coloreando, ¿por qué no certificar a nuestros niños? Que están en un proceso, que están atendidos y que sí están siendo guiados académicamente a llegar a un objetivo, ¿no? Oye, la parte académica del autismo yo creo que da para mucho y más. Las comprometo a que hagamos un programa especial sobre eso. En nuestro centro. Sí, te invitamos. Ya me quieren hacer ahí que me haga residente oficial. Sí. de Alas. Nos encantaría tenerte. Pero hacemos ese compromiso de hablar en particular de la parte académica, tanto de las escuelas, de las instituciones educativas, de parte gubernamental, de las familias y de los chicos. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por abrirnos la puertita, asomarnos un poco dentro de este mundo que lo identifican como una fichita azul de un rompecabezas, cuando pues todos somos fichitas de todos colores y algunas manchaditas, porque nadie es igual. Así es. Entonces, quizá los niños o las personas, porque no solamente niños, ¿no? Las personas con autismo, pues no son menos iguales que los no iguales que el resto, pero a fin de cuentas con los mismos derechos y las mismas necesidades que todos y cada uno de nosotros. Claro. Muchas gracias, Pati. No, al contrario, gracias a ti, Verónica, Gracias por invitarnos. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir y van a ver que va a haber segunda parte de si no es que 3 o 4, a ver cuántas son necesarias, porque entre más información tengamos, somos más capaces de vivir en una sociedad justa y equitativa. Síganos en nuestras redes sociales, búsquele ahí, póngale en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Vimeo, en todos ustedes póngale Tenemos Mucho que Decir o póngale Verónica Palafox, ahí vamos a aparecer, compártalo, esta información puede ser de gran utilidad para alguien que usted no se da la idea de que puede a lo mejor darles el pie de cómo solucionar este problema. Muchas gracias, los espero en la próxima.